El poder de la palabra profética. Ese es el título del mensaje para hoy. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 14 al 16, que dicen así en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y la iglesia dice: amén. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tomen asiento, Dios les bendiga, hermanos. Me preguntó mi esposa y me dijo: ¿cómo tú sabes cuándo la palabra que vas a predicar es lo que Dios quiere hablar? Le dije: mira, si la palabra no me impacta a mí primero, entonces es porque es solo un discurso que yo quiero hacer. Pero si la palabra me impacta a mí primero, me habla a mí primero, y yo siento algo de Dios a través de esa palabra, es porque Dios algo va a hacer con la palabra. Amén. Yo acostumbro, hermano, cuando predico, predicar de aquí para allá. No me excluyo de la palabra. He oído mucho decir: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. El lenguaje debe ser: nosotros tenemos que hacer esto. Amén. Porque todos somos la iglesia. Amén. Yo seré el pastor, pero también soy parte de la iglesia. Amén. Y cuando Dios habla al pueblo, también me habla a mí. Amén. Y es más, me debería hablar a mí primero. A mí me debería hablar primero el Señor. Hermanos amados, la palabra profética es aquella que Dios habla en tiempos, circunstancias y situaciones estratégicas. Hoy por hoy, hermano, usted levanta una piedra y le sale un profeta. Y lo digo aún con respeto. Levanta una piedra y le sale un profeta. Y le dicen esto y le dicen lo otro y lo llenan de halagos, de salamería y de todo. ¿Alguno de los profetas del Señor fue salamero cuando fue a dar una palabra? Llegó con salamería y adornando el tema, adornando la historia y tratando de hacerse simpático para poder hablar. No, hermano. Los profetas fueron y dijeron no lo que ellos querían, sino lo que Dios tenía que hablar, lo que Dios tenía que decir. ¿Y cuándo era? Generalmente en circunstancias, tiempos y situaciones estratégicas. Porque Dios escoge el momento para hablar. Dios escoge el momento para hablar. Somos nosotros los que no estamos atentos a cuando Dios está hablando. Muchas veces, hermano, y uno que está aquí en el púlpito se da cuenta. A veces el predicador está hablando, los hermanos están chateando, están conversando, otros están comiendo, otros están jugando. ¿Y qué tal si en ese minuto Dios le lanzó una palabra? Y usted va a decir: fui a la iglesia y Dios no me habló. No, Dios le habló. El tema que usted estaba haciendo otra cosa. Estaba haciendo otra cosa. Entonces, por eso generalmente las palabras proféticas fueron direccionadas. Direccionadas. Y Dios enviaba al profeta a la persona precisa que tenía que hablarle, que tenía que decirle. Ahora, hermano, la palabra profética es aquella que Dios usa con fuerza y con autoridad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Natán tuvo que ir a hablarle a David después de haber caído de la gracia de Dios? Amén. Amén. David usó la autoridad de Dios. Perdón, Natán usó la autoridad de Dios. Amén. Estaba frente al rey. Tenía que darle una palabra al rey, hermano. No podía andar con tanta vuelta. Le contó una historia para poder ponerlo en el escenario al rey y ver la reacción. Y cuando el rey dijo: el tal es digno de muerte, Natán, sin pelos en la lengua, le dijo: tú eres ese hombre. Amén. Con autoridad y con fuerza. Porque es una palabra profética, por favor. Eso es una palabra profética. La palabra profética tiene autoridad, tiene respaldo y tiene señales.
tiene señales, hermano. Esas palabras, ¿sabe lo que hace? Cambian vidas. La palabra profética puede cambiar una vida. ¿Cuántas personas han sido transformadas a través de una palabra profética? El Señor le habló una palabra y esa vida cambió. La palabra profética, hermano, puede cambiar sistemas. Puede cambiar todo un sistema de gobierno, un sistema político, lo que haya. Una palabra profética puede cambiarla. Puede cambiarla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Sí, Dios puede cambiar, hermano, los sistemas. Una palabra profética puede cambiar una situación. La hermana Eliana hacía mención de mi hermano Marcos. Él estaba en una situación complicada, muy complicada. Lo más probable es que si a él no lo operaban pronto hubiese partido, pero Dios no quería eso. Entonces la palabra profética, ¿qué hizo? Cambió una situación, cambió un sistema, cambió una política, cambió algo que se hace de una forma, pero Dios dijo, no, va a ser a la manera mía, a la manera mía. Hoy mismo, hermano, pudo haber estado lloviendo torrencialmente, pero los instrumentos dicen una cosa, pero Dios dice otra. Gloria a Dios, porque la palabra profética viene de Dios, no de los hombres. Santo el Señor. ¿Cuántos pensaron? Hoy domingo va a llover torrencialmente, no voy a poder ir a la iglesia. Mire el día precioso que tenemos. Amén, porque Dios puede cambiar las cosas, hermano. Dios tiene poder para hacerlo. Una palabra profética puede cambiar un hogar. Puede transformar una familia. Una palabra profética puede transformar una familia y puede cambiar los destinos de una nación. ¿Alguien dice amén? Amén. La palabra profética puede cambiar hasta los destinos de una nación, hermano. La palabra profética viene con un sello de garantía. Por eso es que tenemos que tener nosotros, hermano, el oído abierto y afinado a lo que Dios habla. ¿Está escuchando, cierto? Amén. Porque viene con un sello, viene con una garantía de Dios. Ningún profeta llegó donde alguien le dijo, mire, yo vengo a decirle esto. No. Todos llegaron diciendo, vino a mí palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor. Porque la palabra venía de Dios, no de ellos. Amén. Por ejemplo, en el versículo 14, la primera parte dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Elías podría haber dicho a la mujer, porque yo digo esto. No, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y si Dios lo dijo, así será. Amén. Se oponga quien se oponga, se ponga por delante quien se coloque, Dios cumplirá su palabra. Amén. Amén. Primero, no es hombre para mentir. Y segundo, Él tiene la autoridad. Gloria al Señor. Hermano, me gustaría que fuéramos a Segunda de Pedro en el capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro en el capítulo 1. A ver si encontramos el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Escuchó eso? Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Siendo inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. O sea, es palabra de Dios entonces. Amén. A veces resulta fácil, hermano, decir a una palabra amén. Y hay gente que dice amén. Me tomo de esa palabra. Recibo esa palabra. Me abrazo de esa palabra. Voy a caminar en esa palabra. A veces es fácil decirlo. ¿Saben dónde está lo complicado y lo que se hace difícil? Es hacer lo que Dios pide para que la palabra se active. Amén. Hacer lo que Dios pide para que la palabra se active. ¿Quién dijo que Dios viene y me dice, te voy a engrandecer? Amén. Yo me quedo sentado de pierna encima, brazos cruzados, esperando que Dios me engrandezca. Siempre Dios pide algo.
Siempre Dios pide algo. Y aquí, hermano, hay dos cosas que se tienen que conjugar para que la palabra profética se active. Primero, fe. Yo tengo que creer esa palabra. Tengo que creer esa palabra. Porque si me la habla, aunque me la hable quien me la hable, pero si yo no la recibo y no la creo, va a ser una palabra más. Va a ser una palabra más de las tantas que reciben. Y aquí quiero añadir algo y lo voy a hacer con respeto también. A veces la gente recibe la palabra según de quien venga. ¿Es así o no es así? Si lo dice un pastor, mientras más difícil sea el apellido que tiene, esa palabra es de Dios. Si lo dijo un cotorrano o alguien que no tiene ninguna trascendencia, ningún currículum, no es de radio ni de televisión, lo dijo un hermanito. Una vez lo dije, hermano. Viene a Chile Juan Chun Chin y dice lo mismo que usted escucha todos los domingos que en la iglesia. Pero usted aquí no lo recibe, porque lo dijo un hermano suyo. Pero viene alguien de fuera y dice lo mismo y usted lo recibe. Dice, esto es de Dios, esto sí que es de Dios. ¿Y lo otro de quién era entonces? ¿De quién era lo otro? Se da cuenta que a veces, hermanos, nosotros excluimos la palabra, depende de quién venga. Depende de quién venga. Y le leemos todo el historial al hermano que lo dijo y decimos, no creo que lo haya usado el Señor este. ¿Es así o no, hermano? No creo que este lo haya usado Dios. No, la alargó, hermano. Hermano, Dios usó hasta la mula en la que iba Balaán, hermano, para hablarle. Usó el gallo, hermano, para recordarle a Pedro que había negado a Cristo. Entonces, nosotros primero tenemos que estar atentos a la palabra. Lo primero es, hermano, la fe. La fe para recibir la palabra, para tomar la palabra y para creer a la palabra. Amén. El hermano Sergio el domingo hablaba de qué aquí. La fe. De la fe. Amén. Habló de la fe. Gloria a Dios. ¿Sabe usted cuál es el versículo clave, hermano, del capítulo 11 de los Hebreos acerca de la fe? No el 1, hermano. No es el 1. Es el verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el versículo clave de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice textualmente el versículo, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto dice textualmente el versículo. Pero tratemos de parafrasearlo. Sin fe es imposible caer en gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en que Dios se agrade de nosotros. Es la única manera de que Dios haga realidad en nosotros lo que nos ha hablado, habiéndole creído. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Es la única manera. Entonces, el primer punto, hermano, es creer a la palabra. Pero el segundo punto es activar la fe. Activar la fe. Activar la fe. Y aquí, hermano, me voy a meter fuertemente ya en el mensaje. La palabra profética, ¿sabe cómo que es? Como una luz que alumbra en un lugar oscuro. Es una palabra profética. Como una luz que aparece en un lugar oscuro. Cuando usted no tiene salida, cuando usted no sabe para dónde va, cuando usted no ve ni una puerta siquiera abierta, la palabra profética es así. Viene como una luz que alumbra en medio de toda una oscuridad, de toda una oscuridad. La palabra profética es como una puerta que se abre cuando todo está cerrado, cuando todo está hermético, cuando no hay nada, cuando ni siquiera vislumbra usted una respuesta. La palabra profética es como una puerta que se abre en medio de toda una situación desastrosa. La palabra profética, hermano, es como el camino que se abre en medio del desierto. Gloria a Dios. Y como el río que nace en medio de la soledad. Y así lo dijo Isaías en el capítulo 43, verso 19. Dice, he aquí yo haré cosa nueva, no la conoceréis. He aquí otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. ¿Alguien sabe esta palabra? Amén. Dice el Señor, he aquí yo hago cosa nueva.
nueva. ¿Alguien espera algo nuevo? Amén. ¿Alguien quiere ver algo nuevo de parte de Dios? Dice Dios, he aquí, yo haré cosa nueva. ¿No la conoceréis? Dice el Señor, he aquí, yo abro de nuevo camino en el desierto y ríos en la soledad. A mí me impacta, hermano, cuando el profeta viene y dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Santo, si usted no ve nube y no ve viento, ¿hay alguna esperanza que llueva? Pero el profeta dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Gloria a Dios. Y dice, veréis vosotros, vuestras familias y vuestras bestias, todos. Porque la bendición de Dios viene para todos. Primero veamos cuál era la situación, hermano, del contexto de la palabra. 3 años y medio de sequía en Israel. Póngase en ese escenario. 3 años y medio de sequía en Israel por una palabra profética. Por una palabra profética. ¿Y quién lanzó la palabra profética? Este mismo profeta, Elías. Le dijo a Acab que no habría ni lluvia ni rocío durante 3 años y medio, sino solo por su palabra. Gloria a Dios. Él hablaba por boca de Dios. Por eso dijo, por medio de mi palabra. 3 años y medio de sequía. Piense usted cómo estaría esa tierra. Estéril, reseca, toda quebrada. No había absolutamente nada que prometiera alimentos. Los animales muriendo, la gente muriendo. Y en medio de ese lugar, en medio de esa gran sequía, hay una mujer que es viuda y es pobre. Es viuda y es pobre. Dios toma a su hombre, al profeta, y le dice, lanza esta palabra contra Acab y contra todo el pueblo de Israel porque se han ido a la idolatría. Yo me imagino que Elías le preguntó, ¿y yo? ¿Y qué hay de mí? Y Dios le dice, yo tengo preparado para ti tu sustento, tu alimento, tu cobija, lo tengo todo guardado. Le dice, yo tengo preparado una cueva que meterás ahí, por ahí pasa un arroyo, y tomaré a los cuervos para que te traigan carne por la mañana y por la tarde. Gloria a Dios. Hermano, al hombre que Dios toma para hablar, Dios lo sustenta. Dios lo mantiene. Y no lo mantiene solo con comida, lo mantiene con salud, lo mantiene con vida, lo mantiene con fuerza, lo mantiene con todo, porque lo tomó Dios. Lo tomó Dios. Y cuando Dios toma a alguien, hermano, Dios se encarga del todo de esa persona. Del todo de esa persona. ¿Alguien lo cree? Amén. Cuando Dios toma a alguien para su obra, para su ministerio, para su trabajo, Dios se encarga de él. Y si viene necesidad, Dios lo provee. Y en enfermedad, Dios lo sana. Y en momentos de angustia, Dios lo consuela. Y en momentos de desaliento, Dios lo anima. Porque lo tomó Dios. Lo tomó Dios. Y lo tendrá en sus manos hasta que termine la obra que el Señor le mandó a hacer. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuál era la situación que se vivía en el momento? 3 años y medio de sequía. ¿A quién le habló Dios por medio del profeta esta palabra? A una pobre mujer viuda que tiene un hijo y que anda recogiendo un par de palos de leña para hacer un pan, para comérselo con su hijo, porque no hay ninguna posibilidad de vida, no se vislumbra nada, y lo único que tiene ella en su casa es un puñado de harina, un poquitito de aceite y una vasija con agua, y no tiene más que eso, y no tiene más que eso. Ponga atención, por favor, y no tiene más que eso. ¿Por qué Dios no mandó al profeta donde un hacendado que hubiera tenido silos con harto grano guardado, con hartas cosas? Porque Dios usa circunstancias, tiempos y personas estratégicas para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Y generalmente Dios lanza la palabra profética en una persona que está pasando un momento de angustia, un momento de necesidad, un momento de aflicción, un momento malo, para hacerle sentir que Él es el que cambia los tiempos, los sistemas, la forma y todo. Gloria al Señor. Ahí está la mujer recogiendo leña y llega el profeta. Y le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ella le dice, estoy recogiendo leña para hacer un pan en las brasas, comerlo con mi hijo, el único que tengo,
Porque lo único que me queda es un pichintún de aceite, un puñado de harina y un poco de agua. Gloria a Dios. Ella no le dijo una mentira. Ella le declaró la verdad. Hermano, ¿sabe lo que Dios espera de usted y de mí para poder mostrar su gloria? Que yo sea honesto delante de Él. Que sea honesto delante de Él. Que sea sincero delante de Él. Que sea transparente delante de Él. Que no ande con rodeo, no ande con mentira, no ande con doble estándar. No, Dios se mueve en personas que han aprendido de una u otra manera, a golpes y como sea, a ser honestos delante de Él. ¿Alguien dice amén a esto? La mujer le dijo la verdad. Es lo único que tengo, no tengo más que eso. Y mire lo que le dice el profeta. ¿Está bien? Ve y hazme una torta a mí primero. ¿Cuántos panes dijo la mujer que le alcanzaba con la harina que tenía? Uno. Y el profeta le dice, anda y hazme uno a mí primero. Ahí comienza la palabra profética. Hazme uno a mí primero. ¿Cuál es la palabra profética ahí? Primero. Porque después de primero, ¿qué viene? Y siga. No sea como el rey que tiró la lanza hasta ahí nomás y después dio 3 golpes en el suelo y le dijo el profeta, si le hubiese tirado más lejos, hubiese dado más golpes, hubiese derrotado a tus enemigos para siempre. Lo que pasa es que nosotros nos conformamos con pocas cosas, con pequeñas cosas, y Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Ve y haz una para mí primero. Hermano, la mujer no le dijo que no. La mujer no le dijo, porque inconsciente, si tengo un hijo, no lo ves. No. Dice que iba entrando, y escucha esto, iba entrando cuando el profeta le vuelve a hablar. Y cuando le vuelve a hablar el profeta le dice esto: la harina de la tinaja no escaseará. Aleluya. ¿Alguien se alegra por esto? Amén. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Toma el poco que tienes, toma el pisintún que tienes, ofréndaselo a Dios primero, entrégaselo a Dios primero, dáselo a Dios primero, y Dios te prosperará, y Dios te dará para mañana, para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año, y todos los años que vivas. Dios te prosperará, Dios te proveerá, pero atrévete a hacerlo, atrévete a hacerlo, atrévete a hacerlo. A veces no ofrendamos porque es lo que me queda para mañana. A veces no diezmamos porque tengo que pagar las cuentas. ¿Y cómo quiere que Dios lo prospere? ¿Cómo quiere que Dios lo prospere? Si Dios se mueve en las circunstancias y ocasiones estratégicas nuestras. Aleluya. ¿Alguien toma esta palabra? Amén. No se olvide que la palabra profética tiene poder. Amén. Y le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Santo. El Dios de Israel dijo esto: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Quién que le diga, hermano? ¿Sabe cómo me tiemblan las piernas? ¿Sabe cómo me tiemblan las piernas para hablar esto? Bendito eres Dios. Y quiero que entienda que Dios está hablando. Amén. Que Dios está hablando, hermano. Gracias, Señor. Si usted cuestiona la palabra, va a ser una palabra más que pasó por sus oídos y no causará ningún efecto. Bendito eres Dios. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre Israel. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A veces miramos nuestras circunstancias, a veces miramos nuestro entorno, a veces miramos nuestro horizonte y no vemos el horizonte de Dios. Amén. No vemos las estrategias que Dios tiene para hacer las cosas. Mire, después que recibe esta palabra, ¿qué hizo la mujer? Dice que fue e hizo como le dijo Elías. Cuando recibió esta palabra, dice que se metió e hizo lo que Elías le dijo. Y luego dice que comió él, el profeta. Ella, y escucha esto, habíamos hablado solo del hijo. Dice, y su casa. Y su casa.
le da sentido eso. Y su casa. Amén. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. ¿Tiene poder la palabra profética? Amén. ¿Tiene poder la palabra profética? Amén. Pero la palabra profética tiene poder cuando yo primero uso la fe. Amén. Tomo la palabra, me agarro de la palabra, vivo esa palabra. Y entonces Dios se mueve conforme a la fe que yo mostré. Y si yo activo mi fe y hago lo que Dios me pide, entonces Dios se va a mover. Amén. Entonces Dios se va a mover. Por eso dije delante, es fácil decir, recibo la palabra, tomo la palabra, me abrazo de la palabra. Pero el tema es hacer lo que Dios pide. El tema es hacer lo que Dios pide. Amén. Y Dios no va a fallar. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. ¿Y sabe dónde nos amparamos? No, si dice la Biblia que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Y lo tomamos como una excusa para no ser fieles. Porque total Dios sigue siendo fiel. ¿Es así o no? A veces decimos, no, pues si aunque yo sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Y es como mi caballito de batalla. Es como mi escudo. No, Dios me pide que yo sea fiel. Dios pide que yo sea fiel. Amén. ¿Por qué nunca dejar de ser fiel, por hermano? Él nunca ha dejado de ser fiel. Por eso pide que nosotros seamos fieles. Ahora, ¿cuál fue la primera actitud de la mujer, hermano, frente a esto? Amén. Obediencia. Amén. Obediencia, se sintió que le estaba hablando el profeta. No lo conocía, no sabía quién era. Pero ella sintió que Dios le estaba hablando. Ahora, que le diga cómo nació esta palabra. Resulta que ayer mi hermano Luis González me envió en la mañana temprano, el esposo de hermana Iris, me envió un testimonio de una mujer colombiana que tenía un nieto y que llevaban 3 días sin comer porque no tenían nada. Porque no tenían nada, ni un peso. Y llegó el domingo y ella se fue a la casa del Señor. Se fue a la casa del Señor. Porque como dijo mi hermana Eliana adelante, quedándose en la casa no iba a solucionar nada. No iba a solucionar nada. Yo me acuerdo una vez una hermana, le pregunté, hermana, ¿y no vino a la iglesia? No, que tuve un problema. ¿Y lo solucionó? No. Entonces, ¿a qué se quedó? ¿A qué se quedó si no lo solucionó? Entonces dice que esta mujer se fue a la iglesia, distante, pero se fue a la iglesia. Y cuando se fue a la iglesia fue y sembró su petición delante de Dios. Sembró su petición delante de Dios. Y cuando llegó a la casa, la recibe el nieto y le pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y no había nada. No había nada. Y de repente Dios la sorprende. Amén. Y de repente Dios la sorprende. Porque ella había ido a poner su queja delante de Dios. Bendito es Gloria al Señor, qué tremendo es esto. Yo viví una experiencia, hermano, que sacudió mi corazón hace muchos años atrás. Yo tenía mis 3 hijos ya. Vivíamos en Talagante. Y bueno, yo más bien vivía de la fama que de lo que me pagaban. Pues yo era famoso en la radio, pero en la casa a veces había que cocinar aplausos. Y llegó un día, hermano, en que no teníamos ni siquiera una bolsa de té. Ni siquiera una bolsa de té. Gracias, hermana Sandra. Hermano, ni siquiera una bolsa de té. No había nada. Con 3 hijos y una esposa. Mi esposa había salido a trabajar a los parronales para ayudarme un poco. Ya estaba enferma. Y por la mañana nos acostamos, hermanos, anoche sin comer nada. No sé si Felipe se acordará, pero nos acostamos sin comer nada. Sin comer nada. Y al otro día habrá sido a las 7 de la mañana cuando siento que alguien está afuera gritando, ¡Luchito! ¡Luchito! Abro la cortina y era un hermano que trabajaba en el hospital de Talagante y que más encima, hermano, tenía un pie ortopédico, hermano. Y estaba ahí afuera con una bolsita. Abro la puerta y salgo y me dice, me mandó el Señor. No sé por qué, pero me mandó el Señor, me dijo. Traía un termo con agua caliente, 4 sándwiches, té y azúcar. ¿No le da sentido esto?
Yo no sé si alguien más ha vivido esto alguna vez. Por eso, hermano, cada vez que llega un ángel del Señor a mi casa, y aunque me lleve un plátano de regalo, cuando se va yo oro por él. Amén. Le digo gracias, Señor, por haber traído este ángel a mi casa a dejar algo. Hermano, Dios conoce las circunstancias nuestras. A veces nos habla con palabras y otras veces nos habla con hechos. Amén. Nos muestra y nos dice: yo estoy contigo, yo no te he dejado. Pero esperé que pasara todo esto para demostrarte quién soy yo. ¿Quién soy yo? Hermano, la mujer obedeció. Tiene que haber dicho: pero es lo único que tengo. Pero si lo pide Dios, ahí está. Ahí está. Si Dios lo pide, ahí está. Ahí está. Yo lo entrego. Dice que le hizo la torta, pero a ella le movió una actitud. La movió una actitud. Y la actitud fue ir a hacer el pan para el profeta y traérselo. Y cuando se lo entregó, el profeta le dice: ve ahora, ya es para ti. Yo me imagino, hermano, lo que significará eso si usted vació la botella con aceite, vació la harinita, vació la agüita, no le quedó nada. Y el profeta le dice: ahora anda, ya es para ti. Yo me imagino, hermano, todo ese suspenso al entrar ahí. ¿Con quién me voy a encontrar? Con la billetera vacía. ¿Con qué me voy a encontrar? Con ni un peso en la cuenta del banco. ¿Con qué me voy a encontrar? Entra, ahí está el aceite, ahí está la harina y ahí está el agua. Bueno, entonces, ¿con qué le dice el profeta? Es que la palabra de Dios fue esa: el aceite no menguará, ni la harina se acabará, ni el agua, hasta que vuelva a llover sobre Israel. Porque cuando Dios habla, Dios no miente, hermano. Dios no miente. Dios no miente, hermano. El resultado de la acción, tal como Dios lo habló, ahí estaba todo. Porque Dios no es hombre para mentir. Quiero tomar, para ir culminando, hermano, un par de ejemplos de palabras proféticas potentes que estuvieron sujetas a una actitud. Palabras proféticas potentes, pero que estuvieron sujetas a una actitud. Por ejemplo, todos nos gloriamos y decimos: hablar el Padre de la fe. Y Dios lo agarra y le dice: haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero en el versículo antes le dice: anda en mis caminos y sé perfecto. O sea, todo tiene un algo. Anda en mis caminos y sé perfecto. Y yo te engrandeceré sobre todas las naciones de la tierra. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Pero qué tremenda habrá sido cuando le pide al hijo que se lo dé en sacrificio. Y ahí suspiramos. El único hijo que tiene, se lo pide en sacrificio. Pero ahí opera la fe. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Yo voy, subo al monte Moriah con él, lo coloco sobre el altar para el holocausto y todo. Porque si Dios me dijo que en él serían benditas mi generación, no me lo puede quitar. Aleluya. ¿No es cierto? Pues si la palabra es eso, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Eso es fe. Fe es mucho más que recitar un texto bíblico. Fe es tener la certeza absoluta de que si lo dijo Dios, Dios lo hará. Que si Dios lo dijo, que si Dios lo dijo, Dios lo hace. Gloria al Señor. Y fue engrandecido Abraham por sobre todas las naciones de la tierra. Otra palabra profética, y esta le gusta a mi hermana Iris. Cuando Dios toma a Josué, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Ahí estaba la exigencia. ¿Y cómo le fue a Josué? Bien, hasta repartir la tierra por heredad. Gloria al Señor. A Salomón, hermano, a Salomón. Cuando
Cuando Salomón ora y le pide a Dios, hermano, sabiduría. Miren qué tremenda es esta palabra, hermano, cuando Salomón ora y pide sabiduría. Cuando pide sabiduría, hermano, Salomón a Dios no pidió riquezas ni fama. Amén. Pidió sabiduría. ¿Y qué le dice Dios? Sé perfecto, anda en mis caminos, obedece mi palabra y yo mantendré tu reino. Sí, a ver. Y alargaré tus años de vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo a sus apóstoles el Señor? O sea, a la iglesia. Vámonos a Marcos capítulo 16. Con esto ya estoy concluyendo, hermano. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener para haber hecho realidad lo que Dios me habló? Fe. Y fe es creer. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera, hablarán nuevas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasarán con ellos? ¿Qué pasarán con ellos? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y si lo dijo Dios, lo hará. Si lo dijo Dios, Él lo hará. Y hoy a nosotros, y con esto concluyo, ponga atención a este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quiero hacerle una pregunta a la iglesia. ¿Habrá alguien aquí sentado en esta sala hoy a quien Dios le sembró un día una palabra profética? Levante la mano. ¿A quién le sembró el Señor una palabra profética? Amén. Gloria. No baje la mano, no la baje. No la baje. ¿Le sembró a usted una palabra profética el Señor? ¿Se cumplió o está en proceso? Amén. Amén. ¿Se cumplió o está en proceso? A mí se cumplió. ¿Quién tiene esa palabra en proceso todavía? Póngase en pie al que tiene la palabra esa en proceso todavía, que no le ha sido respondida. A la persona que Dios le sembró una palabra y esa palabra está en proceso aún. Y esa es la parte difícil, el proceso. Porque en el proceso el enemigo trae duda, en el proceso el enemigo trae incredulidad, y en el proceso el enemigo te quiere hacer creer de que no te habló Dios. Pero si lo habló Dios, Él lo cumplirá. Amén. ¿Puede usted venir y traer ese sueño o esa palabra que le habló Dios aquí al altar del Señor? Tráigala.